¿cómo están, mortales? Yo soy Adrián. Yo soy Lu. El día de hoy iniciaremos este podcast con una pregunta muy sencilla. En esta ocasión vamos a hablar de lo que estarían dispuestos a hacer para convertirse en músicos muy virtuosos. Queremos platicarle de un músico que no era muy comprendido para su época, de nombre Niccolò Paganini, el cual existió en la época de 1782 y nació el 27 de octubre en Génova, Italia. Este músico, como les comento, era una persona extremadamente virtuosa, tanto que para esa época la gente pensaba que sus dotes de virtuosismo le habían sido dados por el mismo diablo. Fue un gran personaje virtuoso en la música que nació en una mala época, ¿no? Por lo tanto lo relacionaban con que él había vendido su alma al diablo con tal de esta virtuosidad. Posteriormente, muchos doctores lo han estudiado por el talento que tenía, y algunos han descubierto que tal vez poseía un síndrome, el cual se llama el síndrome de Mafra, que lo que hace este síndrome es que tengas hiperelasticidad en los músculos. Por eso podía hacer extensiones tan largas. Muchos piensan que sus manos eran muy grandes, pero en realidad sus manos no eran tan grandes, sino que sus músculos se estiraban demasiado. Podrían doblar casi el tamaño de su mano. Desde que nació Niccolò, él presentó enfermedades desde muy pequeño, entonces esto lo llevó a también ser muy virtuoso en su instrumento que tocaba. Una de estas enfermedades fue el sarampión, el cual lo atacó como a los 5 años de edad, a él y a su hermana. Su hermana murió y él sobrevivió, pero ocurrió un hecho muy particular. Cuando él era muy pequeño, se enfermó y sus padres pensaron que había fallecido. Entonces ya estaban pues, en todo el proceso de lo que es sepultarlo. Mientras Niccolò se encontraba en el cajón y ya lo estaban velando, él resucitó prácticamente, pero en realidad se trataba de una de sus enfermedades. Y debido a esto, como dice mi compañera, ya que lo estaban sepultando, su madre se acercó y notó así como que todavía respiraba así un poco, un ligero respiro. Entonces rápidamente lo sacó así como del ataúd y todo eso para revivirlo, y Niccolò sobrevivió a todo esto, y posteriormente se corrió el rumor de que había resucitado de la muerte. Entonces esto reafirmó todavía más de que él era un ser así que había sobrevivido a la misma muerte y que tenía así como algo raro en su haber. Así es. A pesar de que Niccolò nunca se casó oficialmente, ni existen registros de esto, él llegó a tener un hijo con una de sus exparejas. También, por ejemplo, el padre de Niccolò Paganini también era violinista, y su madre una vez tuvo un sueño en que su hijo se convirtiera en un gran violinista. Entonces ambos progenitores impulsaron este proceso para que él realmente se convirtiera en un gran violinista. El aspecto de Niccolò era definido como aterrador, ya que él era muy alto y delgado, y como les decía, él siempre sufrió de muchas enfermedades. Esto le llevó a que a temprana edad, él perdiera su dentadura por completo. Entonces eso provocó que su mandíbula se hundiera un poco, y como era de nariz prominente, entonces su aspecto era terrorífico. Debido al aspecto terrorífico de Niccolò Paganini, y debido a su virtuosismo, y debido a que siempre también estaba vestido de negro y llevaba así como una gabardina, pues la gente de esa época se atemorizaba al verlo y pensaban que pues efectivamente había hecho un pacto con el diablo para tocar de esa manera. También otro detalle ahí sorprendente es que de él se inspiraron para hacer el personaje de Drácula, y pues de hecho no existe ningún retrato que sea fiel a cómo era Niccolò en realidad. Solo existe una pintura que él realmente dijo que así él se sentía identificado con esa imagen, porque existían en su tiempo muchas caracterizaciones que le hacían y él se sentía realmente mal por ver el aspecto en que tenía. Yo pienso que todo el virtuosismo de Niccolò Paganini se debió a las grandes horas que su padre lo ponía a practicar. Después, posteriormente, estudió con grandes músicos de esa época a lo largo de bastantes años, y yo creo que las personas también de esa época pues no comprendían ese proceso, ¿no? de crear un gran músico. Lo mismo, por ejemplo, como Mozart o como otros músicos que les sucedió algo parecido. Y bueno, no sé, ¿algo que quieras agregar? Pues él a una temprana edad, empieza a perder la voz. Ya para este tiempo su hijo ya tenía 15 años y su hijo fue el intérprete
que ayudó a que sus sonetos se llevaran, más bien quedaran plasmados, no solamente en violín, porque él tocaba otros instrumentos como son la viola, el violín y la guitarra. También a Niccolo Paganini le gustaban mucho las mujeres y los juegos de azar. Le gustaban tanto las mujeres que se dice que contrajo sífilis, para lo cual tomaba mercurio como antídoto, y por eso fue que Niccolo perdió la voz. También se cree que debido a que Niccolo se la pasaba apostando, perdió gran parte de su fortuna, pero él abrió lo que es su casino, el cual tampoco le rindió frutos, porque él ya estaba muy enfermo. Entonces la idea de este casino, él lo hacía porque como ya no podía dar conciertos, él pensaba que abriendo este casino le iba a tener más economía, pero por lo mismo de que se enfermó nunca se pudo presentar en su casino, y esto lo llevó a que 2 meses después lo cerraran después de haberlo inaugurado. Como pueden ver, la historia de Niccolo Paganini es algo fascinante, es algo que intriga a muchas personas. Incluso me intriga a mí si realmente se pudiera hacer un pacto con el mismísimo diablo o alguien más para llegar a tal virtuosismo. Sí, porque debido a esto de que lo relacionaba mucho con que había hecho un pacto con el diablo, cuando fallece Niccolo Paganini no le permiten ser enterrado en Tierras Santas hasta casi 2 siglos después de que el Papa, no recuerdo su nombre, lo perdona, y entonces es cuando sus restos por fin son enterrados en Tierra Santa. Pero antes de que dieran este perdón, como su hijo no tenía dónde enterrar a Niccolo Paganini, él toma una olla de barro donde introduce su cuerpo, y ahí es donde está él sepultado temporalmente durante estos 2 siglos. Cuando sacan el cuerpo de Niccolo Paganini por la sustancia en donde lo habían prácticamente embalsamado, su cuerpo parecía que está intacto, entonces lo colocan en una urna de cristal y lo ponen en exhibición para que la gente pueda verlo. Después de esto es cuando proceden a enterrarlo en Tierras Santas, en Génova, Italia, donde él nació. Como ven, está muy loca esa historia de Niccolo Paganini, e interesante, y desprende toda una serie de misticismo alrededor de él. ¿Ustedes serían capaces de vender su alma para poder tocar mejor cualquier instrumento? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima vez. Chao.